y abrir su Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, ¿está ahí conmigo, hermano? Recuerde que estamos estudiando la carta a los Efesios y continuaremos con Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿verdad? Dijimos. Y Filemón, hermanos. Y en esta tarde vamos a estudiar. ¿Cuál es el tema de esta tarde, hermano? La armadura de Dios. ¿Ha usted escuchado acerca de la armadura de Dios, hermano? De la lucha espiritual. Vamos a estudiar el capítulo 6 de Efesios esta noche, pero antes vamos a orar, ¿les parece, hermanos? Vamos a orar, presentemos nuestras vidas delante del Señor, presentemos la clase de esta noche, hermanos, y que Dios nos hable a través. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú haces posible todas las cosas, Señor. Tú haces que las cosas sucedan, bendito Dios. Padre, estamos reunidos en tu nombre, invocando, Señor, tu nombre, poderoso Dios. Gracias por darnos el privilegio de poder cantarte, Señor, adorarte, ofrendarte, bendito Dios, invocar tu nombre a través de la oración y leer tu palabra, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, pues escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creemos que ella es viva y eficaz, Señor, y que esta noche sea viva y eficaz en nuestros corazones, bendito Dios. Aliméntanos a través de ella, Padre, y que sea un refrigerio para nuestras vidas en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está listo, hermano? ¿Cambié la imagen, hermanos? ¿Sí cambió? Excelente, hermanos. Capítulo 6, versículo 1 en su Biblia. ¿Está ahí conmigo, hermano? El apóstol Pablo, recuerden que se encuentra en prisión y mientras escribe estas cartas, temas importantes, posteriormente esta carta será enviada a la ciudad de Éfeso, un pequeño grupo de cristianos, hermanos, que se congregan en aquel lugar, y el apóstol Pablo se introduce en el versículo 1. ¿Qué dice la primera frase del versículo 1? Por lo demás. O en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, finalmente. Recuerden que ya han pasado 5 capítulos y ya les ha estado escribiendo tratados de doctrina, de teología. Y antes de cerrar la carta, Eduardo, le dice, finalmente. Él no desea, no quiere terminar de escribir esa carta porque tiene una última noticia que darle a la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo considera que este tema es de suma importancia y no desea cerrar el escrito sin antes dejarle saber un tema bien importante para que los efesios estén preparados. Finalmente, dice el apóstol, o por lo demás, hermanos míos. Recuerden que el apóstol Pablo tenía un gran aprecio hacia los efesios. Él oraba por ellos, rogativas peticiones delante del Señor, porque había oído de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué dice la siguiente expresión? Fortaleceos. ¿En quién? Fortaleceos en el Señor. Lo primero, hermanos,
que el apóstol Pablo les va a decir a los efesios es: obtengan fuerzas del Señor. En el original, hermanos, en el original se puede traducir de la siguiente manera: tomen de Dios sus fuerzas, porque ustedes no tienen ninguna. Porque lo que va a venir posteriormente no es con fuerzas humanas. No es una lucha de carne y sangre. Por lo tanto, sus fuerzas físicas no serán suficientes. En realidad, sus fuerzas físicas no tendrán el poder para combatir lo que viene. Entonces, dice el apóstol Pablo: fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en la fuente del poder. Recobren o vayan a Cristo y obtengan fuerzas divinas, fuerzas del cielo. Porque lo que sigue a continuación, hermanos, miren, nosotros estamos acostumbrados a interactuar con seres visibles. Ustedes ahora mismo están conscientes de que yo estoy aquí frente a ustedes, porque me están viendo y oyendo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Por lo tanto, están conscientes de que estoy frente a ustedes. Yo estoy consciente de que hay un grupo más o menos de 20, 25, 30 personas reunidos frente a mí, porque los estoy viendo, porque los estoy escuchando. Por lo tanto, estoy consciente de una pequeña multitud de seres. Si el hermano Eduardo me habla, inmediatamente identifico a Eduardo. Si Mario me habla, inmediatamente identifico a Mario. Si Andrés me habla, inmediatamente mis ojos se guían hacia la persona de Andrés. Porque estamos acostumbrados a interactuar con seres visibles, de carne y sangre, como nosotros. Y si alguien me habla, le contesto. Si alguien me hace una pregunta, le doy una respuesta. Si alguien entra por esas puertas a querer golpearme, me defiendo. O salgo corriendo por la puerta de atrás. Pero hago algo, porque estoy interactuando con esa persona, porque escucho sus pasos, porque veo que se está acercando y por lo tanto me pongo alerta, a la defensiva. Porque estamos acostumbrados a interactuar con seres visibles que podemos ver, podemos palpar, podemos escuchar. Hermanos, pero lo que va a decir el apóstol Pablo, ustedes van a interactuar con seres no visibles al ojo humano. ¿Cómo lidias con eso? Ustedes van a tener una oposición frente a seres que sus manos no pueden tocar, sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden escuchar. ¿Cómo lidias con eso? Si alguien me quiere golpear, yo estoy mirando su movimiento y yo puedo esquivar sus movimientos. Incluso yo puedo contraatacar porque estoy interactuando con él, lo estoy viendo. Pero ¿cómo hago cómo le hago, hermanos? Con un ser invisible que mis ojos no pueden ver, mis manos no pueden tocar. ¿Cómo le hago para defenderme frente a esta identidad espiritual que quiere hacerme daño? Por lo tanto, ¿necesitamos fuerzas físicas? No, ¿verdad?
Necesitamos fortalecernos ¿en quién? En el Señor. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y en el poder de qué? De su fuerza, hermanos. Si nosotros queremos interactuar con estos seres que más adelante va a describir el apóstol Pablo, nuestras fuerzas físicas servirán de muy poco, hermanos. Nuestro conocimiento servirá de muy poco, hermanos. La palabra seres, la frase seres, ángeles o demonios, quiere decir que son seres inteligentes, 100 veces más inteligentes que nosotros, esos seres. Por lo tanto, necesitamos, lo primero, hermanos, lo primero que necesitamos es fortalecernos en el Señor, tomar fuerzas de Jesús. Estos seres espirituales, el objetivo es atacar a Jesús, destruir a Jesús. Pero como no pueden con Jesús, como no van a poder con Jesús, el siguiente objetivo serán sus hijos. Cuando una persona le tiene odio a la otra persona y trata de hacerle daño, pero si no puede hacerle daño, la siguiente objetivo serán sus hijos o su esposa. Porque si sabe que hiera al hijo o a la esposa, por ende, herirá también a su enemigo. Entonces, estos seres celestiales, el objetivo es Jesús, luchar con Jesús, pero con Jesús no van a poder. Por lo tanto, el próximo objetivo será destruir a Eduardo, a Mario, a Arturo. Ellos serán sus blancos, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos con entidades espirituales que no vemos, que no palpamos, que no tocamos, no podemos tocar? Por lo tanto, lo primero que dice el apóstol Pablo, tomen fuerzas del Señor, porque ustedes, sus fuerzas no serán suficientes. Fuerzas del Señor para poder hacerle frente a estas identidades que vendrán posteriormente. Entonces, hermanos, aquí nadie tiene excusa de decir, hermano, Señor, yo no sabía, no estaba enterado, no me dijeron de esto. Sabemos por la Biblia para que estemos alertas, hermanos. La Biblia nos da advertencias para que no nos agarren por sorpresa. Y vamos a ver más adelante, hermanos, vamos a ver más adelante que a veces estos seres espirituales hacen lo que quieren con nosotros. Y sin nosotros darnos cuenta. Porque estamos acostumbrados a interactuar con seres visibles que podemos ver, palpar y oír. Pero cuando no tenemos la experiencia de interactuar con seres invisibles, a veces ellos hacen lo que quieren con nosotros. Y sin nosotros darnos cuenta. ¿Están listos, hermanos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano Peñón, las fuerzas del Señor serán suficientes para hacerle frente a esas entidades. ¿Qué dice la siguiente expresión? Vestíos de alguna de las armaduras. ¿De qué? Hermanos, Arturo, el Señor es sabio e inteligente. Él sabía, hermanos, que nos íbamos a enfrentar a entidades espirituales que nuestros ojos no ven, nuestras manos no pueden palpar, nuestros oídos no pueden oír. Por lo tanto, Dios, que es más sabio e inteligente que todos nosotros,
nos proveyó la armadura para poder hacerle frente a estas entidades, hermanos. Y esta es la armadura que el Señor proveyó para cada uno de nosotros. Vestíos de toda la armadura quiere decir que toda la responsabilidad, hermano, cae sobre nosotros para vestíos de toda la armadura. No es responsabilidad de Dios vestirnos, es nuestra responsabilidad vestirnos nosotros. Por lo tanto, hermanos, si a usted le sucede algo, si a usted le sucede algo contra las huestes espirituales de maldad, no es responsabilidad de Dios, es su responsabilidad, porque sobre nuestra responsabilidad cae que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Cuando usted vino esta noche a la iglesia, ¿verdad que no dejó sus zapatos en la casa? ¿Verdad que usted se vistió completamente lo necesario, lo que necesita para venir a la iglesia? Bueno, en esta ocasión, hermanos, es nuestra responsabilidad vestirnos de toda la armadura de Dios que Dios proveyó, para que después no estemos llorando, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? No es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Acepta esta noche su responsabilidad, hermano, delante de Dios? Para que no le echemos la culpa, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué dejé de orar? Señor, ¿por qué dejé de leer la Biblia? Señor, ¿por qué ya no tengo ganas de ir a la iglesia? Señor, ¿por qué ya no deseo servirte? ¿Por qué te haces tantas preguntas si la responsabilidad cae sobre ti, hermano? ¿Por qué tanto cuestionamiento si la responsabilidad cae sobre nosotros? ¿Se dan cuenta? Vestíos de toda la armadura. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermanos? ¿Por qué? Porque no tenemos ¿qué? Lucha. Escuchen. ¿Verdad que el texto no dice porque no tenemos guerra? ¿Verdad que no dice guerra? Tampoco dice porque no tenemos un combate. ¿Qué dice? ¿Qué palabra usa el apóstol Pablo? Lucha. Porque no tenemos lucha ¿contra qué? Hermanos, su lucha no es contra su hermano que no le cae bien. Su lucha no es contra su compañero de trabajo que le hace la vida de cuadritos. Su lucha no es contra la persona que le hizo daño en el pasado. Su lucha no es con aquellos que no simpatizas con ellos. Olvídate de eso. Nuestra lucha no es, dice otra versión, nuestra lucha no es contra seres humanos como nosotros. El apóstol Pablo se está tomando bien en serio lo que les está diciendo a los efesios. La palabra lucha en este versículo quiere decir, hermanos, un combate cuerpo a cuerpo, cara a cara, uno a uno contra nuestro adversario. Esta lucha es más real que las luchas físicas que tenemos con seres humanos como nosotros. Estas entidades espirituales son más reales que entidades físicas como nosotros. Estos seres espirituales son más reales que nosotros que estamos sentados aquí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha, está diciendo, tenemos una lucha cuerpo a cuerpo,
frente a frente con una identidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver, nuestros oídos no pueden escuchar y nuestras manos no pueden palpar. En la antigüedad se conocía lo que antiguamente se conoce como los gladiadores. Y luchaban cuerpo a cuerpo, uno a uno, cara a cara en el Coliseo. Hasta que alguien de ellos saliera victorioso. Aquí no es un boxeo para ver quién sabe pelear mejor, aquí no es una pelea callejera, aquí es una lucha cuerpo a cuerpo, es lo que está tratando de decir el texto, la palabra. Es una lucha cuerpo a cuerpo con una identidad espiritual que no puedes ver, que no puedes tocar, que no puedes oír, pero que es una pelea tan real que esa pelea no va a acabar hasta que alguien de los dos salga victorioso. Salga victorioso, hermanos. ¿Cambió la imagen, hermanos? Hasta que uno de los dos cae a tierra, hasta que uno de los dos salga victorioso, hasta que uno de los dos tire al otro a tierra y lo mantenga caído, lo mantenga en el suelo. Es lo que la palabra, hermanos, está tratando de decir, el texto que está tratando de decir. Entonces, hermanos, las armas físicas servirán de muy poco, de casi nada, de nada, hermanos. Porque nosotros no le haremos ningún daño con un arma física, una arma terrenal. No le haremos daños a esas entidades. Así como tampoco ellos nos pueden herir físicamente con armas físicas. Porque son espirituales ellos. Y si bien es cierto que también nosotros somos espirituales, pero nosotros se nos ha preparado un cuerpo físico, carne y sangre. Y ese es el odio, hermano, de esas entidades espirituales malvadas. Ese es el odio que nos tienen. De que a nosotros se nos preparó un cuerpo semejante a la de Cristo. El odio que tienen ellos es porque a nosotros se nos dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. El odio que nos tienen es porque a nosotros se nos ha dado el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. A nosotros se nos dio una oportunidad, a ellos no. A nosotros se nos ha perdonado nuestros pecados, a ellos no. A nosotros ya no seremos condenados, ellos serán condenados. A nosotros se nos preparó un cuerpo, a ellos no. Y por eso, el odio contra los cristianos. Una lucha hasta que uno tire al suelo al otro y lo mantenga caído, hermanos. Y esto es una lucha, esto no es ciencia ficción, hermanos. Esto es una lucha real, una lucha espiritual, una lucha que nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con esto. ¿Cómo lidiamos una lucha con entidades que no vemos? ¿Cómo lidiamos una lucha? ¿Cómo sobrellevamos una lucha con entidades que no podemos dañar físicamente? Pero más adelante vamos a ver, hermanos, que sí les podemos hacer daño. Bendito sea Dios. Más adelante vamos a ver que sí les podemos hacer frente. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante veremos que sí podemos contra ellos, hermanos. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Una lucha cuerpo a cuerpo. Recuerde, hermano Mario, usted está en una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara con una entidad. Por lo tanto, no se puede dar el lujo de distraerse. Eduardo, recuerda que estás en una lucha espiritual, más real que la lucha física, y no te puedes dar el lujo. No te puedes dar el lujo de distraerte. Arturo, recuerda que estás en una lucha cuerpo a cuerpo con una entidad que no ves, no escuchas, no puedes tocar, y que es más real que una lucha física. Por lo tanto, no te puedes dar el lujo de distraerte. No te puedes dar el lujo, no se pueden dar el lujo de desanimarse. Hermanas, amadas hermanas, están en una lucha cuerpo a cuerpo con una identidad espiritual que es más real que una lucha física. Por lo tanto, hermanas, no se pueden dar el lujo de desanimarse, de distraerse, de bajar la guardia. Porque estas entidades no quieren su intención no es hacernos pasar un mal rato. Estas entidades, el objetivo es destruir su vida, destruir su matrimonio, destruir sus hijos, destruir su familia, sacarlo de la iglesia y regresarlo a su pasada vida. Y muchos han caído en esa lucha espiritual porque no están acostumbrados a interactuar con seres que no ven, que no pueden palpar, que no pueden oír y cómo se defienden. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cambié la imagen, hermanos? Al final de cuentas, alguien saldrá victorioso. Al final de cuentas, uno de los dos saldrá victorioso, triunfador. Si somos sinceros, y eso, hermano Mario, no solamente un periodo de la vida vas a estar frente a una entidad espiritual. Cuando estamos frente a uno, cara a cara, cuerpo a cuerpo, y por la gracia de Dios salemos victoriosos y vencemos, no nos podemos dar el lujo en celebrar nuestra victoria. Inmediatamente debemos estar preparados nuevamente a la defensiva porque viene otro, con otro combate, hermanos, con otra lucha cuerpo a cuerpo. No porque ya libramos una batalla, entonces ya nos podemos dar el lujo de celebrar. Tenemos que estar siempre, velad y orad para no caer en tentación. Esta lucha es todos los días, con entidades espirituales. Y siendo honestos, siendo bien sinceros, muchas veces hemos perdido en algunas batallas, en algunas luchas que tenemos con estas entidades. Siendo bien sinceros, bien honestos, a veces hemos perdido luchas contra ellos. Pero también a veces hemos salido victoriosos para la gloria de Dios. Esto es una lucha constante, hermanos. Una lucha en movimiento, hermanos. Y muchas veces, hermanos, somos engañados por ellos. ¿Saben por qué somos engañados por ellos muchas veces? Porque nosotros nos preparamos. Ellos son más inteligentes que todos. Ellos son más inteligentes, 100 veces más inteligentes que nosotros. Y a veces estamos preparados para cuando ellos vengan, para defendernos y contraatacar por este lado. Y descuidamos otra área y por esta área nos entran, hermanos. Y siendo honestos, a veces nos hemos descuidado, hermanos. Nos hemos descuidado. Seres inteligentes, más inteligentes que nosotros. Pero tenemos armas que Dios nos ha provisto, hermanos, para hacerlos frente. ¿Cambió la imagen, hermanos? Sino contra, esa palabra aparece 5 veces
en 2 versículos. ¿Puede leer el 12, por favor, hermano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ajá. Imagínense nada más con qué identidades espirituales estamos teniendo esta lucha, hermanos. Entidades espirituales. Si nosotros, si Dios, hermanos, escuchen, si nosotros saliéramos afuera en la calle, y Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, veremos todos los demonios, los seres malos que andan en los aires, rondeando la tierra, para acá y para allá. Y eso es real. Eso es real, hermanos. Pero como no podemos percibir, como no los podemos ver, pues estamos tranquilos pensando que todo está bien. ¿Por qué a veces ya no tienes ganas de orar? Ya no tienes ganas de leer la Biblia. Ya no tienes ganas de venir a la iglesia. Ya no tienes ganas de servir. Te peleas con tu esposa. Te peleas con tus hijos. Te peleas con tus papás. Te peleas en el trabajo. Porque estás descuidando la lucha espiritual con estas identidades. Ellos van a atacar tus puntos débiles. Ellos examinan tu vida, examinan tus puntos fuertes, examinan tus puntos débiles, y por tu debilidad, por ahí te van a entrar, para hacerte caer. ¿Por qué grandes hombres de Dios han caído? En adulterio, en fornicación. Un adulterio o fornicación no se da de un momento para otro. Todo se concibió en la mente y después de un periodo de tiempo ya había cometido adulterio, intelectualmente ya lo había hecho. Solo llegó la oportunidad para que se diera el hecho. Cuando alguien dice, oh, yo caí porque se dio el momento, no estaba preparado. ¿Por qué te desanimaste completamente y te fuiste de la iglesia? ¿Por qué estabas sirviendo por un momento en la iglesia y estabas bien motivado, bien animado y de repente algo pasó? Y dejaste de enamorarte de Dios, de servirle a Dios, de consagrarte para Él, de buscar su nombre. Algo sucedió. Porque estamos frente a identidades espirituales, hermanos, que la intención de ellos es sacarnos de la iglesia, desenfocarnos del Señor, volvernos al mundo. Muchos que comenzaron conmigo ya no están. Renunciaron a Dios. Traicionaron a Jesús. Le dieron la espalda, hermanos. ¿Y quién iba a pensar que ellos tomarían esa decisión? Yo estoy aquí por milagros, por milagro de Dios. Yo le digo al Señor, miro 15 años de atrás, le digo al Señor, Señor, no sé por qué estoy de pie todavía. La gracia de Dios, hermanos.
La gracia de Dios. Porque no son mis fuerzas. No son mis fuerzas. No es mi perseverancia. No es mi vida de oración. No es la lectura de su palabra. Es la pura gracia de Dios que me ha mantenido de pie. Si no fuera la gracia de Dios, ya hubiera traicionado al Señor muchas veces. Porque los cristianos no están conscientes que están frente a una lucha espiritual, cuerpo a cuerpo, con una entidad espiritual que lo único que ellos quieren es sacarte de la iglesia, hermanos, y destruir tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio. Eso es real, hermanos. Es real la lucha que tenemos. ¿Cambió la imagen, hermano? El apóstol Pablo usa la indumentaria del soldado romano del siglo I. Recuerden que él estaba en prisión y un soldado lo custodiaba 24 horas. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, tenemos identidades espirituales, pero ¿cómo les hago saber a los efesios? ¿Qué ejemplo les doy a los efesios para que me entiendan? Si uso ejemplos celestiales, como decía Jesús, no me van a entender. Entonces él toma la imagen de la vestimenta, de la indumentaria del soldado romano para decir, miren, usen todo esto para que puedan hacerle frente a la... Imagínense que un soldado romano vaya a la batalla en pijamas, o en ropa de día de campo, o en ropas para ir a la playa. Hermanos, eso es ridículo. ¿Se dan cuenta? Tenemos vestimenta para cada ocasión, para una vestimenta para ir a la playa, otro para ir a trabajar, otro para venir a la iglesia, vestimenta para cada ocasión y otro para dormir. No podemos estar en vestidos de pijamas enfrentando a un ser celestial, hermanos. ¿Cómo debemos estar vestidos? Con toda la armadura del Señor. Y una de ellas es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, lomos de la verdad, los pies con el aprecio del evangelio. Escuchen. Todas estas armas, hermanos, todas estas armas que menciona el apóstol Pablo, todas estas armas son armas defensivas para defenderte. Solo un arma es ofensiva para contraatacar, hermanos. 5 piezas son defensivas, porque el enemigo nos odia a muerte y él va a estar día y noche haciéndonos la guerra, hermanos. Y no va a descansar hasta abortar el plan de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, hermanos. Pero ¿saben por qué? Solo un arma. Bueno, son 2. Más adelante vamos a ver que incluye otro. 5 armas, 5 piezas defensivas, una ofensiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no podemos ignorar esta lucha espiritual, pero también tenemos cosas más importantes que hacer, como predicar la palabra del Señor para que otros se salven, consagrarnos para el Señor, servir al Señor, amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Nuestro enfoque principal no tiene que estar contra un enemigo. Nuestro enfoque es poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Pero no podemos ignorar la lucha espiritual, hermanos, que tenemos frente a esas identidades. Entonces, cuando el enemigo viene a hacernos la guerra, tenemos armas para defendernos. Y una de ellas es el escudo.
El apóstol Pablo omite la lanza, no incluye la lanza, pero sí la espada. Esta es una espada pequeña, hermanos. Esa espada no es la espada de doble filo que menciona en Timoteo. La espada de doble filo era una espada larga. Esta es una espada corta. Es una espada corta que el soldado romano llevaba porque cuando luchaban todos contra todos, usaba la lanza. Pero cuando era uno a uno, cuerpo a cuerpo, cara a cara, entonces era con la espada. Para ver, alguien de los dos tenía que ser derrotado y alguien tenía que ser victorioso. Pero una sola arma ofensiva es suficiente, hermanos, para obtener la victoria frente a esas identidades espirituales de maldad. Así que, hermanos, no ignoremos que estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con una entidad espiritual que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oír, pero que es más real que una lucha terrenal o física, hermanos. ¿Estaremos alertas, hermanos? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ceñidos los lomos con la verdad y los pies con el apresto del evangelio. Esas son las armas defensivas. Y eso tiene que ver con la salvación de nuestras vidas, retener nuestra salvación con temor y temor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Salir a evangelizar, a ganar almas para Cristo, hablarles de Cristo, arrebatarle a las almas al enemigo y traerlos a los pies de Cristo. Todas esas son armas defensivas. Consagrar nuestra vida al Señor. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes cómo podemos hacerle daño a estas criaturas malvadas? ¿Sabes cómo podemos contraatacar? ¿Sabes cómo podemos derrotarla, hermanos? Cuando usted toma la decisión de entregar su vida a Cristo y vivir para Él, y para Él, solo para Él. Cada decisión que tomes en cuanto a Cristo es una bofeteada a tu enemigo, hermanos. Es una cachetada a tu enemigo. Cuando invocas su nombre, cuando doblas tus rodillas, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando doblas tu rodilla en la madrugada, en la tarde, en la noche, e invocas el nombre de Cristo para hablar con Él, es como si le estuvieras atravesando el costado a tu enemigo, hermanos. Cuando usted toma la decisión, y nada más que la decisión de prestar su tiempo para servir al Señor en la iglesia o fuera, dentro o fuera de ello, son bofeteadas que le estás dando a tu enemigo, hermanos. Cuando tomas la decisión de consagrarte para Él y solo para Él, renunciar al mundo y sus deseos, porque los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando le dices no al pecado, cuando le dices no a las malas palabras, cuando le dices no a los chismes, cuando le dices no a los pleitos. Cuando alguien te invita, un compañero de trabajo, un vencido, cuando alguien te quiere influenciar a hacer cosas malas, pero tú le dices no para serle fiel al Señor, le estás dando bofeteada al enemigo, hermanos. Cuando tienes la oportunidad de pecar, cuando tienes la oportunidad de fallarle al Señor, cuando tienes la oportunidad de traicionar al Señor, pero no lo haces, pero te guardas para Él, le estás haciendo daño al enemigo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando tienes la oportunidad de volver atrás a tu pasada vida que vivías antes, cuando tienes la oportunidad de dejar de venir a la iglesia, cuando tienes la oportunidad de ya no leer la Biblia, cuando tienes la oportunidad de volver a tu vida pasada y no lo haces, te mantienes firme al Señor.
estás hiriendo, estás contraatacando a tu enemigo, le estás haciendo daño y lo estás alejando de tu territorio. La palabra contra aparece 5 veces en 2 versículos. Quiere decir, hermanos, que nosotros, hermanos, escuchen, nosotros no estamos haciéndole guerra a ellos. Son ellos los que vienen a hacer guerras a nosotros. Porque nosotros tenemos más cosas importantes que hacer como para lidiar con esas criaturas, que no vale la pena. Hay cosas más importantes como invocar el nombre de Cristo, como servirle, como ganar armas para Cristo, como tocar un instrumento, como predicar, como enseñar, como liderar, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos ignorar sus maquinaciones. La palabra contra 5 veces en 2 versículos quiere decir que nosotros, hermanos, nosotros tratemos de mantenernos en nuestro terreno. Este es mi terreno, esta es mi área y de aquí me voy a mantener firme al Señor, alerta, y no voy a dejar que esas entidades se acerquen a mi área, a mi territorio. Eso quiere decir esa palabra. Yo no tengo por qué ir al territorio de mi enemigo a buscarle problemas. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Mantente firme en tu terreno, en tu área, porque ese terreno es tuyo. Tú tienes la autoridad ahí, hermanos. Tú tienes la autoridad en tu casa, en tu hogar, bajo tu familia, bajo tu esposa, bajo tus hijos. Ahí mandas tú, no tus enemigos. Ellos no pueden entrar a hacer lo que quieran en tu casa, con tu familia, con tu hogar, con tus hijos, porque ahí mandas tú, manda usted, hermano. Por la autoridad de Cristo. Cristo le dio a usted como cabeza de familia para que gobierne su hogar y para que el enemigo no tenga ninguna autoridad para tomar decisiones en su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus padres. Ahí manda usted, porque le dio la autoridad a Cristo. Pero cuando pierdes la autoridad, cuando te desenfocas, cuando dejas de estar consciente de que estás en una lucha con una identidad espiritual, cara a cara, cuerpo a cuerpo, hermano, pierdes la autoridad. Cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de venir a la iglesia, cuando se rompe tu comunión con Dios, pierdes esa autoridad en tu hogar y el enemigo puede entrar fácilmente. Velad y orad para no caer en tentación. Cuando dejas de tener esa comunión con Dios, cuando dejas de tener esa amistad con el Señor todos los días a través de la oración y de la palabra, pierdes la autoridad espiritual y entonces el enemigo entra, hermanos, a tu vida y empieza a hacer cambios en tu vida. Y por eso viene el desánimo y por eso después todo se vuelve pesado, ya no quieres venir a la iglesia, ya no te importa si lees o no lees la Biblia, porque ya perdiste la autoridad espiritual. Entonces, hermanos, no tenemos que luchar a golpes con ellos. Son armas más inteligentes. Tomar la decisión de vivir para Cristo y solo para Él. Tomar la decisión de prestar todos nuestros dones, nuestros talentos para su servicio, hermanos. Tomar la decisión de serle fiel al Señor cuando tienes muchas oportunidades de traicionar a Cristo y no lo haces. Cuando tienes las posibilidades de vengarte y no lo haces. Cuando tienes la posibilidad de probar algo que probaste en el pasado y no lo haces. Cuando le eres fiel al Señor. Cuando te paras firmes delante del Señor. De esa manera nosotros le estamos haciendo contraatacando, hermanos, y hiriendo a nuestro enemigo. Cada vez que usted ora, cada vez que lee la Biblia, cada vez que viene a la iglesia, cada vez que escucha música cristiana, cada vez que se mantiene en comunión con Dios, su terreno está limpio, está seguro. Una barrera espiritual delante de tu territorio.
Y el enemigo no tiene parte ni suerte ni autoridad espiritual para entrar a tu territorio, porque Dios te dio la autoridad espiritual para tomar las decisiones en esa área. Por eso es bien importante que no nos descuidemos, que no bajemos la guardia, hermanos. Porque si no, nuestro enemigo va a hacer lo que quiere con nosotros. Incluso estando dentro de la iglesia, hermanos, hemos perdido la autoridad espiritual. Porque hay mucha frialdad en la iglesia, mucha apatía en la iglesia, mucho desespero, sueño en la iglesia. Sigues viniendo a la iglesia, sigues cantando, orando, etcétera. Pero perdiste tu comunión con el Señor, el hilo de la comunión lo has perdido, ya no oras, ya no te alimentas de la palabra, ya no tienes esa relación de amistad con el Señor, perdiste la autoridad espiritual. Y el enemigo, que es más inteligente que nosotros, incluso tiene engañados a muchos cristianos que están dentro de la iglesia. Pero su vida, desde hace tiempo, que perdieron el fuego del Espíritu Santo, el amor por Dios, por su obra. Vienen a la iglesia por compromiso, o porque no tienen nada que hacer, o porque papá y mamá vino, o porque mis hijos van. Y todo se vuelve monótono. A veces, Dios nos da un ministerio, y eso ha pasado, Dios nos da un ministerio y nosotros empezamos a depender de ese ministerio. Ponemos nuestro fundamento sobre mi ministerio, mi llamado. Y quitamos los ojos de Cristo y nuestros ojos, nuestro fundamento es mi llamado. Pero ¿qué pasa si Dios te quita ese llamado? ¿De dónde te vas a sostener? Si tu ministerio era tocar la guitarra, el piano, el teclado, la batería, si tu ministerio, tu fuerte, tu fundamento era predicar, enseñar, liderar, cualquier servicio que sea. Y si se te quita la guitarra, si se te quita el púlpito para predicar o para liderar, tu fundamento estaba en tu ministerio y no en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El enemigo es más inteligente que nosotros. Por lo tanto, hermanos, él va a hacer lo imposible para hacernos caer. Pero mayor es el que está en el mundo que el que está. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, 5 armas defensivas. Nos defendemos nuestro territorio. Y si el enemigo logra entrar, pues tenemos un arma ofensiva. ¿Cuál es esa arma ofensiva, hermanos? La palabra de Dios. Pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cree usted eso, hermano? Como que no lo veo muy convencido de que usted cree eso. Entonces, si usted cree eso, hermano, ¿por qué no le toma la importancia de vida a la palabra de Dios? Que ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Ella es como martillo que golpea nuestro corazón de piedra, hermanos, para hacerlo sensible a la voz de Dios. ¿Por qué estás sentado ahí y escuchas las predicaciones los miércoles, sábados y domingo? ¿Y por qué no tienes esa apertura a las palabras de Dios dada por el pastor o por los predicadores de esta noche? ¿Por qué la palabra no hace efecto en tu corazón? Porque has cerrado tu corazón delante del Señor. La palabra, hermanos, es como medicina para nuestros huesos. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Y entonces, ¿por qué no la lees? ¿Por qué no meditas en ellas?
¿Desde hace cuándo no ha leído su Biblia, hermanos? ¿Desde hace cuándo no se ha sentado en su casa por la tarde, en el sofá o en su oficina, en la cocina, en su habitación? Y ha meditado en ella. En tu ley meditaré de día y noche. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista David. Todo el día es ella mi meditación. Tome en serio la palabra de Dios. Porque es la única, hermano Mario, Andrés, Jacob, es la única arma ofensiva que tenemos para contraatacar a nuestro adversario. Todas las otras son defensivas para defendernos. Esta es la ofensiva para mantener a nuestro enemigo fuera de nuestro territorio. Pero por si fuera poco, el apóstol Pablo nos da una segunda arma ofensiva. Bendito sea Dios. Por si no es suficiente, el apóstol Pablo agrega otra arma poderosa y que todos nosotros sabemos qué es, hermanos. ¿Está lista? ¿Está listo para ver cuál es la segunda arma ofensiva, hermanos? ¿Cuál es la primera? La palabra de Dios. ¿Le va a tomar la importancia de vida a la palabra de Dios, hermanos? ¿Ya le va a tomar más importancia, hermanos, a la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dice el versículo 18, hermanos? Orando los miércoles en la tarde, dice. Hermanos, ¿es la oración un arma poderosa, hermanos? Bendito sea Dios. Escuchen. Pregunta, ¿ustedes oran, hermanos? ¿Por qué oran? Yo les voy a decir por qué oran. Oye, Eduardo, ¿por qué oras? Si no ves a ese alguien a quien estás orando. ¿Por qué oras si no puedes escuchar a ese alguien que estás orando? ¿Saben ustedes por qué oramos? Porque estamos convencidos de que nuestras palabras son elevadas al trono de la gracia. Cada una de nuestras palabras son oídas por el Dios de la gloria. Estamos convencidos de que nuestras palabras, hermanos, llegan a la misma presencia de Dios. Por eso oramos. Si no estuviéramos convencidos, no oraríamos. Pues, ¿a quién le estás orando si no ves a nadie? ¿Qué haces a las 3 de la mañana de rodillas? ¿Hablando contigo mismo, hablando solo? No, hermanos. Oramos en todo tiempo porque sabemos que nuestras palabras, cada una de ellas, serán oídas por el Señor. Y Él promete cambiar nuestro lamento en alegría, hermanos. Él promete enjugar toda lágrima que derramamos delante de su presencia en nuestra habitación. Él promete algún día enjugar cada una de esas lágrimas, hermanos. Escuchen. La oración. ¿Qué es la oración? Escuchen. Este simple acto, hermanos, yo no sé usted cómo ora, su oración regular, habitual,
Pero esta es la oración, o este es el acto más sublime para invocar el nombre de Cristo. Con el simple hecho de que usted doble sus rodillas, cierre sus ojos, incline su rostro, ya está diciendo mucho delante de Jesús. Y cuando usted invoca su nombre a través de la oración, hermanos, cosas milagrosas suceden a través de la oración, a través de nuestro devocional con el Señor. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido mientras estamos en nuestro lugar secreto hablando con el Señor? Si usted no tiene experiencias, porque no ora delante del Señor. Pero los que invocan el nombre del Señor a través de la oración, hermanos, ¿cuántas cosas no ha cambiado a nuestro favor en nuestro Señor mientras invocamos su nombre a través de la oración privada? Cuando con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, nos presentamos delante de Él tal y como somos. Tal y como somos. A veces nos presentamos pidiendo una necesidad, por una gran necesidad. A veces nos presentamos para rendirle cuentas, porque nos portamos mal. A veces lo hacemos solamente por agradecimiento. Y estamos ahí dando gloria a Dios por todo lo bueno que ha hecho con nosotros. Sea cual sea su oración, ya sea por una necesidad, o para rendirle cuentas, o simplemente agradecimiento, ore a todo tiempo, hermanos. No deje de orar, no deje de leer la palabra de Dios para mantener su territorio libre de estas entidades espirituales que quieren hacernos daños. No pierda su autoridad espiritual, una autoridad espiritual que solo Dios le dio. Y si nos mantenemos firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, de que no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia, Padre. Ayúdanos a mantener la autoridad espiritual que tú nos diste, que tú diste a cada individuo, Padre, aquí presente. Mantén esa autoridad espiritual en tu familia, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, para que el enemigo no pueda penetrar ese territorio que Dios te ha dado, que Cristo te ha dado. Y si te has descuidado y si has perdido esa autoridad espiritual en esta noche, ponte a cuenta con Dios con una simple oración, hermano. No tiene que hacer mucho, una simple oración. Señor, devuélveme, Padre Santo. Ayúdame a recuperar esa autoridad espiritual en mi familia, en mi casa, con mis hijos, mi esposo. Y ayúdame a vestirme de toda la armadura para poder resistir en el día malo. Si haces esta oración delante del Señor, con un corazón contrito y humillado, el Señor hará algo a tu favor en esta noche, hermanos. Gracias te damos, Señor, por los días miércoles, Padre, por los sábados y los domingos, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y tú nos alimentas a través de ellos. Son como refrigerio a nuestros huesos, bendito Dios. Cuida a mis hermanos, Padre. Ayúdales en sus luchas, sus pruebas, en sus tribulaciones, Señor. Y ayúdanos a permanecer fiel hasta que tú vengas en gloria, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, terminamos el estudio de esta noche. La próxima